Ok, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Andrés Vázquez, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional de la carrera de Ingeniería Eléctrica. En esta ocasión voy a explicarles el diseño y la simulación en el simulador LT-SPICE de un termómetro de grados Fahrenheit, utilizando un amplificador operacional LT1358 y un circuito integrado transductor de temperatura del AD590 que nos entrega una salida en microamperios. Primero vamos a empezar con el diseño. Bueno, como podemos ver aquí en la siguiente tabla, estos datos los obtenemos del datasheet del AD590. Efectivamente, como podemos ver, a 0 grados Fahrenheit, el dispositivo nos entregará una corriente de 255 microamperios, mientras que a 100 grados Fahrenheit nos entregará una corriente de 310 microamperios. El diseño que emplearemos consistirá en que a los 0 grados Fahrenheit y con dicha corriente, la salida esperada de voltaje sea de 0 voltios, mientras que a una temperatura de 100 grados Fahrenheit, la salida sea de 1 voltio. Entonces, primero, ¿cómo realizaríamos el diseño para que efectivamente los 0 voltios, como podemos ver, sea la salida? Primero, analizamos por ramas. La corriente de IT que circula de 255 microamperios a 0 grados Fahrenheit circulará por esta rama. Como podríamos ver, si esta rama no existiera, esta corriente circularía por RF. Por lo tanto, el voltaje a la salida sería IT por RF, lo que nos daría un voltaje obviamente diferente de 0 voltios. Por lo cual, para asegurar estos 0 voltios que esperábamos a la salida, deberíamos implementar otra rama. Otra rama deberíamos implementar. Entonces, implementamos la siguiente rama, que es la de aquí, la de la resistencia 2, en donde colocamos una fuente de voltaje de VCC de 15 voltios, para que, mediante los cálculos que realizamos, por aquí circula una corriente de 255 microamperios, que sería igual a la de la rama de arriba, con lo cual, al ser un análisis nodal, como podemos ver que la corriente IT, la corriente I, que circularía por la siguiente rama, nos daría una corriente IF igual a 0, puesto que esta corriente sería igual a esta corriente. Al ser las dos corrientes iguales, esta corriente de aquí sería 0, por lo cual el voltaje a la salida se espera que sea de 0 voltios. Entonces, la corriente que entonces, de esta manera, este dato que estamos aquí sería el correcto, el que esperamos. Ahora, para diseñar o para esperar la salida de voltaje de 1 voltio, debemos de realizar el siguiente análisis. Eh, a 100 grados Fahrenheit. A 100 grados Fahrenheit, el dispositivo, como estábamos viendo, nos entrega una corriente de 310 microamperios. Mientras, por el diseño que habíamos hecho anteriormente, por esta rama, tener un voltaje de 15 voltios dividido entre los 255, entre los 58.8 kilómetros que habíamos calculado, correrá una corriente de 155 microamperios. Con lo cual, al ser la resta, el análisis nos da de igual manera entre esta corriente IT y esta corriente I, por la resistencia RF, circulará nada menos que 55 microamperios por esta resistencia RF. ¿Cómo calculamos esta resistencia RF? Pues asumimos un voltaje de salida. El voltaje de salida que esperaríamos, sería de 1 voltio. Entonces, 1 voltio sobre la corriente que circulará por ahí será la resistencia RF, que en este caso son 18.18 kilómetros. Cabe recalcar que las resistencias para este tipo de diseños, si desearíamos implementarlos en una protoboard y verlos en la realidad,
Estas resistencias deberían ser resistencias de precisión, o sea que de más o menos 1% de tolerancia para que no exista rangos muy grandes de variación a la salida. Como podemos ver, los grados Fahrenheit, un grado Fahrenheit equivaldría a 0,55 grados centígrados, por lo cual aplicamos la relación de voltaje, la fórmula de voltaje a la salida, que sería la RF que habíamos calculado por los 0,55 microamperios, que va aumentando linealmente, que va aumentando por cada grado Fahrenheit. Entonces, los 218.18 kilómetros de RF por 0,55 microamperios que calculamos acá, nos da una salida de 10 milivoltios que va a ir aumentando por cada grado Fahrenheit que exista. Entonces, de esta manera podremos ver que dependiendo de la temperatura en grados Fahrenheit, tendremos una salida, con lo cual podremos interpretar cuál es la temperatura en donde nos encontremos. Y listo. Entonces, para el diseño cabe recalcar que el AD590 en el LT Spice trabaja con grados centígrados, por lo cual tenemos que hacer la respectiva transformación. Entonces, 0 grados Fahrenheit menos 32 por 5 novenos nos da menos 17.7778 grados centígrados. Este es el valor que vamos a poner a 0 grados Fahrenheit para poder simularlo, y mientras que cuando tengamos 100 grados Fahrenheit realizamos la misma fórmula, 100 menos 32 por 5 novenos, entonces la temperatura en grados centígrados sería 37.7778 grados centígrados. Pues bien, ya tenemos todos los datos para implementar el circuito. Utilizaremos unas fuentes de polarización BCC y BE de 15 voltios y vamos a la simulación. Pues bien, ya estamos en el simulador. El amplificador operacional, como sabemos, lo obtenemos de la barra de herramientas en Component. Simplemente buscamos el respectivo operacional, que es el LT1358, y podremos usar. Entonces aquí lo encontramos, vemos que trabaja con 25 megahercios, una frecuencia, entonces lo implementaríamos. De igual manera, la de 590. Listo. La de 590 lo encontramos de igual manera en las librerías del mismo LT Spice. Aquí se encuentra. La polarización que ponemos en el AD590 es más menos, por lo cual aseguramos que la corriente que va a circular sea en este sentido, hacia la fuente BE, que como podemos ver es negativa, entonces estaría de esta manera para este lado. Listo. Entonces estaría de esta manera. Entonces, vemos que la corriente efectivamente irá en este sentido. Listo. Pues bien, ahora implementamos las demás resistencias que anteriormente habíamos calculado. La de 58.8 kiloohmios para que efectivamente a la salida desde un voltaje de 0 voltios, y la RF de 18.18 kiloohmios para que a la salida nos tengamos a los 100 grados Fahrenheit tengamos un voltaje de salida de 1 solo voltio. El circuito, más bien la simulación, está como podemos ver, para un tiempo de alrededor de 10 segundos, y lo que les indicaba, en donde la temperatura, aquí en el LT Spice, tenemos que está diseñada para que esté 100 grados centígrados, en donde la primera es la temperatura sería 0 grados Fahrenheit, que sería menos 17.7778 grados centígrados, y la temperatura
a 100 grados Fahrenheit, 37.7778 grados Fahrenheit. Pues bien, tendríamos todos los datos necesarios para empezar la simulación. Entonces corremos. Y pues bien, efectivamente vamos a buscar, ponemos la punta de prueba en el voltaje de salida y ya tenemos las graf. Como podemos ver, darnos cuenta, tenemos la respuesta muy bien, puesto que a los 0 voltios, a menos 17.78 grados centígrados, que son 0 grados Fahrenheit, tenemos un voltaje de 0 voltios efectivamente, y a los 100 grados Fahrenheit que esperábamos, tenemos un voltaje de 1 voltio alrededor. Este mínimo, como pueden ver, es de 1.1 y 1 voltio. Aquí hay una décima, entonces aquí en este rango que pareciera que es muy significativo, pues la verdad no, porque son alrededor de 0.1 voltios en lo que respecta a esto. Entonces, como podemos ver, el diseño se encuentra bien realizado con los datos que desearíamos. Entonces, para poder desearíamos ir cambiando, podríamos poner otros valores de temperatura y posteriormente ir viendo que el diseño, la temperatura que esperábamos era la correcta. Por ejemplo, el diseño también está, por ejemplo, dice que a 260.5 grados Fahrenheit, a 10 grados Fahrenheit nos tiene que dar 0.1 voltios. Entonces, vamos a ver vamos a probar esta temperatura. Entonces, realizamos los cálculos que decía aquí. Entonces, 10 grados Fahrenheit, 10 grados Fahrenheit. Vemos la fórmula, 10 grados Fahrenheit menos 32. Todo esto por 5/9. Nos da un valor de menos 12.22 grados. Entonces, implementamos este valor. 22, utilizando la mayor cantidad de decimales para evitar errores. Entonces, pues bien, vemos que nos da efectivamente 0.1 voltios o 109 milivoltios, que es 0.1 voltios, como sabemos. Y efectivamente el diseño que esperábamos era el correcto. Podríamos implementar incluso aquí una pequeña salida donde nos indique efectivamente cuánto es el voltaje. Y le conectamos y ya. Entonces 109.06 milivoltios, lo cual es, como sabemos, 0.109 voltios, lo cual efectivamente era la salida que esperábamos. Pues bien, este sería el video del análisis y el diseño y la simulación en LTSpice de un termómetro de grados Fahrenheit utilizando un amplificador operacional y el circuito integrado AD590. Muchas gracias y muchas gracias por ver el video. Hasta pronto.